La nueva película de Mario nos dejó con más preguntas que respuestas después de ponernos tantas referencias en una sola película. Esto ha hecho que los fans se hagan miles de teorías para tratar de predecir qué nos espera en el futuro. El día de hoy te contaré algunas de las teorías más importantes. Cuando se trata de la princesa, existen demasiadas teorías, pues su pasado es bastante misterioso. Incluso existe la teoría que dice que no llegó al reino champiñón por accidente. Siendo una bebé, ella no podía tener ningún conocimiento sobre las tuberías, y mucho menos sobre cómo llegar hasta ahí. Recordemos que tan solo tenía unos 2 años, así que su llegada al reino podría no ser un accidente, sino alguien la envió ahí, ya sea para protegerla o para cumplir con un propósito, pues al ser la única humana en ese mundo, las posibilidades son casi infinitas. Pero, ¿quién y por qué la envió a ese lugar? Y pues dentro de los juegos de Mario, son los Yoshis o las cigüeñas las que se encargan de cuidar a los bebés, por lo que seguramente fue uno de estos quien la envió al reino champiñón. Y viendo que el huevo de Yoshi apareció en la escena postcréditos, todo apunta a que fue él. Tal vez porque la estaba protegiendo de un enemigo, incluso más poderoso que Bowser. ¿O es que tenía la intención de que la princesa gobernara el reino champiñón? Aunque viendo lo impredecible que era usar las tuberías, puede ser que haya tenido un propósito más oscuro. El destino de Peach es gobernar las tierras oscuras. No vamos a negar que la princesa es bastante ruda y se sale por completo de los estándares y principios de los Toads. Es como si ella estuviera hecha para otra cosa. Y Bowser está realmente obsesionado con ella, como si fuera magia o destino las que tratan de regresar a Peach a ese mundo. Tan solo tenemos que analizar algunas de las decisiones de Peach a lo largo de la película, ya que la princesa dejó caer al rey pingüino. Ni siquiera se preocupa por el bienestar de ese reino y de su gente. Y sabemos que ella los conocía, pues tenía el mapa del mundo en su castillo, un mapa que es capaz de mostrar todo a tiempo real. Y teniendo ellos una estrella, sería muy lógico que Peach también tuviera una. Pero entonces, ¿por qué nunca pensó en usarla? Porque sería gastar todo el poder que ella posee. Y tal vez ella pueda ser la verdadera villana. Y muchos se toman la frase que le dice a Mario sobre la cantidad de galaxias que hay como una premonición. Hay un gran universo que nos rodea, repleto de galaxias. De que la princesa podría buscar expandir su reino más allá de las estrellas. Y al mencionar a las galaxias, todo apunta a que la siguiente película tendrá la trama de Super Mario Galaxy. Lo que tiene mucho sentido si nos ponemos a analizar la frase de Peach y la especial aparición de Luma Lee durante toda la película. Pero viendo a Yoshi en la escena postcréditos, ¿esta teoría sigue teniendo sentido? Lo más probable es que sí, pues esta película juntó elementos de varios juegos de Mario, como los niveles, los momentos al estilo de Luigi's Mansion y por supuesto Mario Kart. Así que una próxima película perfectamente podría mezclar la aparición de Yoshi con Super Mario Galaxy, con toques de Odyssey y de Smash. Y es hora de hablar de otra teoría bastante interesante que seguramente se vuelve canon, pues vimos flashbacks y cuadros de las versiones de Baby Mario y Baby Luigi. Lo más interesante es que estos personajes aparecen en los juegos de Yoshi, siendo parte fundamental de la trama. Se ha confirmado que el padre de los hermanos en la película es el mismo que siempre hemos conocido, aunque nunca veíamos su rostro. Sí habíamos visto la aparición del padre de los hermanos en muchas ocasiones. En los juegos de Yoshi, este tiene que cuidar de bebé Mario mientras encuentran la forma de rescatar a Baby Luigi. Y después de todo esto, finalmente los bebés regresan sanos y salvos a su casa. ¿Y qué tal que todo esto ya pasó en las películas? Y en realidad Yoshi ya conoce a los hermanos, pero ellos lo olvidaron al crecer. Tenemos que esperar al reencuentro de estos tres. Y aunque Yoshi no pueda hablar, seguramente les hará entender que él ya los conoció. Y quién sabe, incluso él también conozca a Baby Peach. Y de esa forma, los hermanos y la princesa siempre habrían estado conectados con el reino champiñón. Y si es así, entonces veremos la aparición de Wario.
Es algo que muchos esperaban ver en la película, pero sí parecía ser bastante pronto para ver este personaje, el que tiene mucho potencial para convertirse en el futuro antagonista, pues Bowser se quedó atrapado en una pequeña jaula, y Wario también tiene relevancia en los juegos de Yoshi. Bien podría ser otro ciudadano de la ciudad de Nueva York, que encuentra la tubería, o podría ser familiar lejano de los hermanos, pues ahora que Mario y Luigi tienen familia, bien se podría aprovechar ese recurso. Podríamos ver más personajes de Nintendo. Es interesante cómo las especulaciones de una película sobre Smash han existido desde que salió la película de Sonic, pues estamos en una época donde es muy normal ver universos conectados, o incluso multiversos, y la película de Mario abrió todo un mundo de posibilidades. En Super Mario Odyssey teníamos a la ciudad de Nueva Donk, pero aquí en la película se dejaron de parodias y directamente tuvimos la ciudad de Nueva York, probablemente para que la ciudad no sea exclusiva de Mario, y así se puedan adaptar más personajes del mundo de Nintendo a este mundo. Y la parte más interesante es que no es una teoría loca. La misma película nos enseñó momentos de Punch Out en forma de fotografías, e incluso vimos el equipo de Little Mac, dándonos a entender que todo eso pasó en Nueva York, y realmente Little Mac vive por ahí en la ciudad, teniendo sus propios problemas al igual que Mario y Luigi. Imagina que en un futuro podamos ver cómo todos estos personajes tienen que unirse. No es tan raro de pensar, pues ya vimos cómo Peach y Mario unieron a todo el reino para derrotar a Bowser. Empecemos con uno de los temas más interesantes de toda la película. El padre de Peach es el viejo Mario de la pizzería. Este personaje tuvo un pequeño cameo junto a nuestros protagonistas, y por su diseño y personalidad, todos deducimos que se trata de aquel Mario que apareció en el juego de Donkey Kong. Bueno, eso, y que estaba jugando exactamente el mismo juego. La edad del personaje sí corresponde para poder ser el padre de Peach, además de que eso explicaría por qué la princesa tiene una habilidad natural para saltar y moverse con una gran agilidad, y eso convertiría a su madre en la mujer que rescataba de Kong en aquel juego, pues se sabe que eran pareja, y tiene todo el sentido, pues no habría muchas razones para crear otra versión alterna de Mario, más vieja y con diálogos y participación en la película. Si querían hacer una referencia, solo bastaba con la máquina, o incluso con un traje con los colores de ese viejo Mario en el cuarto del protagonista. Es muy importante decir que la película puede llegar a confirmar algunas de estas teorías, pues ya confirmó algunos de los juegos, antes de que viéramos cómo en la película existe un Mario maestro que salió en Donkey Kong, y el Mario que conocemos, muchos fans ya tenían esta teoría, así que cualquier teoría sobre Peach puede cumplirse. ¿Y tú? ¿Qué otra teoría tienes sobre la nueva película de Mario?